Bueno, ahora sí, podemos arrancar. Hola Andrés, Mariano, Sergio, Diego, Tobías. Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Gracias por vuestro interés. Bueno, empiezo por presentarme. Mi nombre es Iván Carrino, soy el coordinador de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de SEADE y también el coordinador de este programa que hemos denominado Diploma en Macrofinanzas, ¿sí? Tal vez alguno me conozca, no sé si alguno llegó acá por mis redes sociales o por ahí por la comunidad de SEADE. Bueno, me dedico a la economía principalmente, tanto desde un lado docente como también de una parte profesional. Y como parte de ese trabajo también tengo participación en medios, en diarios, radios y cada tanto también en algún programa de televisión. Así que si alguno conoce esa parte de mí, entiende que me dedico a la economía, ¿sí? Pero bueno, quería empezar por contarles un poco qué es SEADE y cómo es que creamos este programa que es bastante reciente, ¿no? SEADE es una institución universitaria fundada en 1978 y es la primera casa de estudios que en Argentina tuvo un MBA, lo que se conoce como Master in Business Administration, y que acá fue siempre, en su momento, originalmente, la maestría en Economía y Administración que ofrecía SEADE con grandes profesores, por ejemplo, Alberto Venegas Lynch, Armando Rivas, Juan Carlos Kachanowski, Ezequiel Gallo, Gabriel Zanotti. SEADE, Alberto Venegas Lynch, que fue el fundador de la institución, tomó la idea de la Universidad Francisco Marroquín de SEADE, de Guatemala, perdón, una universidad en donde principalmente aparecían las ideas de los grandes pensadores de la escuela austríaca, y esa tradición, digamos que la trajo y la mantuvo viva SEADE en Argentina, ¿no? Por ejemplo, en 1981, a la colación de grado, a la primera colación de grado, a los primeros que se recibieron del MBA, recibieron su título a manos de nada menos que Friedrich Hayek, ¿sí? Que es este economista austríaco, autor de Camino de Servidumbre, Los Fundamentos de la Libertad, y que era parte del Consejo Consultivo de SEADE, digamos, nada menos. Y bueno, si no lo saben, fue Premio Nobel de Economía en el año 1974. En el año 1983 aparece la primera edición de la revista Libertas, que es una revista académica de SEADE, en donde aparecían grandes firmas, ¿no? Desde John Stuart Mill hasta Hayek, Mises, Adam Smith, obviamente versiones traducidas de textos suyos, Karl Menger, y obviamente una enorme línea de investigación de autores argentinos, como todos los que les mencioné antes, que fueron profesores de esta casa, también Gabriel Zanotti, Gustavo Lázari, Pablo Guido, Adrián Rabier, Nicolás Kachanowski, bueno, y una larga lista de destacados economistas, académicos e intelectuales del país, ¿no? Entonces, la institución siempre se caracterizó por especializarse en las ciencias económicas en general, ¿no? Y todo ha girado siempre en torno a eso. Allá por los años 90 se empezaron a crear nuevas maestrías. En el 92 apareció la maestría en Derecho Empresario, que es básicamente una combinación entre la administración y el derecho. Y en el año 93, o sea, ya vamos para cumplir 28 años, se funda la Maestría en Economía y Ciencias Políticas, que desde el año 2018 conducimos junto con Adrián Rabier. Y en 1994, o sea, los 90 fueron una época de gran creación de maestrías, se crea una maestría llamada Maestría en Mercados Financieros, que después se llamó Maestría en Gestión de Activos Financieros. Esta maestría, que de alguna manera es el antepasado del diploma que estamos presentando hoy, eh, perdió, digamos, su existencia allá por el año 2008-2009.
Y curiosamente yo tengo una historia particular con esto, porque yo cursé Administración de Empresas en la UBA, me recibo en el año 2008, y después me pongo a trabajar en los mercados financieros, ¿sí? Trabajaba como operador financiero en una empresa que se dedicaba al day trading, que es una rama muy específica dentro del amplísimo mundo de las finanzas. Yo hacía day trading, trabajaba de eso, y allá por el año 2008, 2009, o tal vez 2010, ya no me acuerdo bien, quiero estudiar algo relacionado con finanzas, quiero perfeccionarme en finanzas, o era una de las ideas que estaba estudiando. Y por supuesto, que si iba a estudiar algo posterior a la UBA, quería que fuera en SEADE. Bueno, porque yo ya conocía la historia de SEADE, mis padres habían estudiado ahí, en fin. Y varias veces había asistido a charlas y presentaciones de eventos, y libros y demás, así que estaba muy familiarizado con la institución. Averiguo por la maestría de gestión en activos financieros, hablo con el director, me resulta muy, muy interesante, me parece un buen programa, un buen desafío, pero finalmente la verdad es que ese año la maestría nunca empezó y finalmente quedó discontinuada, ¿sí? Así que hacía mucho tiempo que bueno, y curiosamente eso, digamos, no sé si es que fue un quiebre, pero bueno, yo decidí no perfeccionarme en finanzas, no seguir estudiando eso, y sí perseguí algo que realmente era mi pasión, digamos, que era la economía, ¿no? Entonces, en el año 2011, verán que fueron varios meses después, pero no mucho tiempo después de esta experiencia frustrada con la maestría en finanzas en SEADE, decidí estudiar una maestría en economía de la escuela austríaca que se ofrecía en España. Y ahí cambió mi carrera, realmente me empecé a dedicar de lleno a la economía, volví a la Argentina después de estar en España, empecé a trabajar en una fundación en la parte de estudios económicos, después hice una maestría en economía en otra institución, que es el SEMA, a la que queremos mucho en SEADE, digamos, tenemos buenas relaciones y compartimos mucho de la visión del mundo. Y digamos, hacía varios años que yo era profesor de SEADE. Yo cuando volví de España, alrededor del año 2015, no, 2014, ya empecé a trabajar en SEADE como profesor de Economía Internacional, una materia que era parte de la maestría en Economía y Ciencias Políticas. Y en el año 2018, a Adrián Rabier y a mí, ambos dos profesores de la maestría en Economía y Ciencias Políticas, nos ofrecen ser directores. Implementamos algunos cambios, la maestría cobra nuevo vigor y va para adelante. Y se nos ocurre también, a iniciativa de Adrián, reflotar el programa de finanzas. Porque vemos que hay primero porque vemos que hay mucho interés en entender de finanzas, ¿sí? Miren, sobre todo en los años en el que surgió esta idea, que fue 2018, 2017, 2019, en esos años, estaba todo el mundo, que si la LEVAC, que si el dólar, que la bolsa. Recuerden que, digamos, hasta el shock de 2018 era como que, bueno, subía la bolsa y rendían y la tasa de interés estaba por encima de la inflación. La cantidad de cuentas comitentes que se habían abierto en esa época era el récord histórico, ¿no? Veníamos de mercados financieros ultra reprimidos en la etapa previa a la gestión de Macri. Bueno, hoy volvemos a escenarios un poco similares, pero la verdad es que había mucho interés, ¿no? Entonces, pensamos justamente en esto. Por un lado, reflotar el programa de finanzas. ¿Por qué? Porque hay mucho interés. Y en segundo lugar, porque como les decía, SEADE es economía. Es economía, es administración, es derecho y administración y economía. Entonces, y las finanzas son una parte de la economía, son, digamos, hijas de las ciencias económicas, ¿sí? Uno podría decir que las finanzas son una combinación entre la contabilidad, la administración y la economía propiamente dicha, ¿no? Y entonces SEADE ya tiene un montón de esas cosas. Entonces, pensamos primero en reflotar la maestría, pero la maestría es un programa de 2 años, es largo,
exige aprobaciones de este instituto llamado CONEAU, que básicamente vive para hacerle la vida imposible a las instituciones educativas, y realmente que no tiene mucho sentido para alguien que quiere ser un practitioner de las finanzas, es decir, dedicarse a gestionar patrimonio, gestionar inversiones, no suma valor que la gente de CONEAU, bueno, yo digo esto, está siendo grabado, lo lamento, pero bueno, no, realmente como mercado no suma valor que CONEAU o apruebe. Lo que sí suma valor es tener un buen programa, es tener buenos profesores, ¿sí? Eso es lo que suma valor. Y ahí estamos confiados de que nuestro programa es muy bueno. Entonces, y le agregamos una cuestión adicional, que es, enseñemos finanzas, pero complementémoslo con nuestra economía, ¿sí? Con la economía que enseñamos en SEAD. Entonces el programa, en su origen, que el año pasado tuvo su primera edición y nos fue muy bien, la verdad, tuvimos unos 10 inscriptos, que para hacer un programa nuevo fue un gran número. Al día de hoy ya tenemos 12 inscritos, o sea que ya venimos creciendo respecto del año anterior y esperamos crecer todavía un poco más. Nosotros entendemos que, viste, las cosas se construyen de a poco, con un boca a boca, con un buen producto y que eso da frutos, ¿no? Contrariamente a la visión clásica de Argentina. Todo tiene que ser ya, todo tiene que estar mañana. Y así nos va, nos chocamos contra todas las paredes posibles, habidas y por haber. No, acá trabajamos más pensando en el mediano y largo plazo. Entonces decía, en la edición original, que fue la del año pasado, tomamos algunas materias que forman parte de la maestría en Economía y Ciencias Políticas. ¿Para qué? Y para dar esta visión que les decía que es nuestra economía. Y complementamos eso, ahí sí, con una buena cantidad de nuevos cursos específicos de finanzas, ¿sí? Desde mercado de capitales hasta instrumentos de renta fija, hasta análisis técnico, ¿sí? Y así hicimos un buen programa que duró un año, en donde la cursada era 2 veces por semana. Este año la hemos reforzado, digamos, la maestría. Ahora la cursada es 3 veces por semana y el programa es un poco más rico. Hemos metido materias de matemática y estadística, sobre todo, que también creemos que son muy importantes para la gestión de las finanzas. Pero bueno, tal vez hice una introducción un poco larga, me gustaría compartirles bien el plan de estudios y quiénes son nuestros docentes, y después, bueno, dejar abierto a que hagan preguntas concretas que seguramente les van a surgir, sobre todo si estuvieron ya mirando algunas cosas de la página. Pero bueno, ahí ya se ve mi pantalla. Esta es la información general del diploma en macrofinanzas. Esperen que voy a habilitar de vuelta mi video. Ahí está. Bueno, entonces, primera característica, empezamos el 25 de marzo, ¿sí? Es decir, en 9 días. Semana que viene no, la otra, última semana de marzo. Un dato absolutamente interesante para los tiempos que corren es que la modalidad es 100% online. Obviamente esto en tiempos de pandemias y cuarentenas fue una necesidad, pero en el caso de este diploma en específico vamos a mantenerlo online. Y eso, yo les comentaba recién sobre las regulaciones de los institutos reguladores de las instituciones educativas. Gracias a que es un diploma, gracias a que dura un año, podemos ofrecerlo 100% online, si no tendríamos algunas complicaciones. Y como verán, se cursa 3 veces por semana, entre 19 y 21 a 30. La extensión de cada clase es entre 19 y 21 a 30, puede ser un poco menos, se entiende que en lo virtual 2 horas y media seguida puede ser un poco extenuante, así que eso digamos que
quédense tranquilos que van a ir viendo durante la cursada que la cosa es más llevadera, ¿sí? Y el plan de estudios es desde marzo a diciembre. Se cursa un año, una vez aprobadas todas las materias del plan de estudios, entonces se entrega el diploma. Veamos de qué se trata entonces el plan de estudios, que se divide en 2 semestres, ¿sí? De marzo a julio y luego de agosto a diciembre. El primer semestre está compuesto de la materia análisis económico, mercado de capitales, carteras de inversión con instrumentos de renta fija y matemática y estadística para administradores. Análisis económico es una materia que dicta Adrián Rabier y que es la materia introductoria que prácticamente todo estudiante de SEADE, o sea, toda persona que haga un posgrado en SEADE, va a tener, ¿sí? Esto hoy no es así en la maestría en administración, pero si estudias la maestría en economía, si estudias el diploma en finanzas y posteriormente por ahí lo vamos a ampliar a otros posgrados, análisis económico es la economía de SEADE, ¿no? Anclada en lo que nosotros llamamos la otra biblioteca, que no es solamente la Escuela Austríaca de Economía, sino el pensamiento clásico, el public choice, el análisis institucional, la relación entre el derecho y la economía, ¿sí? Eso es el enfoque, ¿sí? Y básicamente de eso se trata la materia. Es un curso completo de economía, donde van a haber elementos de micro, elementos de macro. La verdad, a raíz de los comentarios de los alumnos del año pasado, les diría que esto les encantó. Bueno, es parte diferencial de nuestra, ¿no? Entonces, por ahí algunos alumnos decían, a mí me interesa mucho las finanzas, pero estoy en SEADE porque esta parte de economía no la voy a ver en ningún lado, ¿no? Así que bueno, esta materia es justamente eso. Después tenemos mercado de capitales, donde Diego Martínez Bursaco, aunque al que ustedes pueden llegar a conocer, es digamos, es gestor de carteras él mismo, es profesor en otros cursos, se ha dedicado a escribir informes sobre mercado de capitales por los últimos 10 años, ha trabajado en diversas empresas de administración y recomendaciones de inversión, es economista con una especialización en mercado de capitales, y como verán, esto es un curso completo de mercado de capitales, ¿sí? ¿Qué hay ahí? Bueno, financiamiento, acciones, bonos, análisis fundamental, análisis técnico, riesgo, rendimiento, carteras. Fíjense que hasta tenemos criptomonedas y algo que consideramos muy importante que es el value investing, ¿sí? Entonces, esto es un gran abanico de todos los temas que hacen al mercado de capitales. Después tenemos un curso específico, ¿sí? De instrumentos de renta fija. Y cuando hablamos de instrumentos de renta fija, estamos hablando de bonos, letras, títulos que emiten tanto los privados como los entes públicos. Es famoso esto en Argentina porque Argentina cada tanto tiene problemas de deuda pública, que obviamente es un instrumento de renta fija. Los instrumentos de renta fija tienen un montón de particularidades específicas que hay que entender, ¿no? Por ejemplo, qué es la TIR versus qué es el rendimiento o el cupón, ¿no? Por ejemplo, ayer le preguntaban a Martín Guzmán, bueno, pero ¿cómo puede ser que el riesgo país siga tan alto a pesar del canje? Y él dice, no, pero discúlpeme, usted Carlos, ¿no? Hablaba con Carlos Pañi. Le dice, discúlpeme, pero nosotros hicimos una renegociación en donde ahora pagamos 3% de tasa. Claro, ese es el cupón, pero la TIR de esos bonos es 16% o hasta 20%, ¿no? Depende del riesgo país, porque el valor del bono cayó. Bueno, todas estas cosas que yo las conozco en la superficie o para poder entender desde el punto de vista económico, para entenderlo desde el punto de vista financiero, desde saber qué opción es mejor en términos de bonos, hay que conocer lo técnico. Y para eso lo tenemos a Manuel Ollamburu, también economista, especializado en finanzas, que además es director de algunos programas, ahora
ahora podemos ver su currículum, pero creo que bueno, no sé si ahora creo que es en la propia Bolsa de Comercio de Argentina, ¿no? Que hay un instituto ahí educativo, él está al mando de ese instituto. Después tenemos matemática y estadística para administradores. Esta es una materia de nuestro MBA que creemos que es muy necesaria también para todos los que se dediquen a finanzas. Y con esas 4 materias verán 2 de 48 horas, la primera y la última, y 2 de 24, es que se completa el cronograma. ¿Cómo van a cursar esto? Los lunes tienen 8 clases de mercado de capitales y 8 clases de renta fija. O sea, las primeras 8 lunes, mercado de capitales. Los siguientes 8, renta fija. Los martes, todo análisis económico. Y todos los miércoles del semestre, matemática y estadística. ¿Sí? O sea que el primer semestre se cursa lunes, martes y miércoles. Luego en el segundo semestre hay un mayor abanico de materias, pero se da la misma carga horaria, ¿sí? O sea, si en el primer semestre son 144 horas, la misma carga horaria tenés en el segundo semestre, 144 horas. Lo que pasa es que está dividido en un mayor número de materias con menor carga horaria cada una. Ahí encontramos economía superior y elementos para la toma de decisiones económicas, que son materias que dictan Roberto Kachanowski, Iván Kachanowski y Aldo Abram, ¿sí? Básicamente para entender temas más complejos de la macroeconomía, y elementos para la toma de decisiones económicas tiene que ver con entender todos los indicadores económicos relevantes para tomar decisiones financieras, económicas y también de consultoría, ¿no? El PBI, la base monetaria, la tasa de interés de la Fed, las exportaciones de China, ¿no? Y el precio del oro, y cómo todas estas cosas se van relacionando en un todo coherente que después ustedes como profesionales decidirán cuánto afecta en su decisión sobre inversiones. Después tenemos a Florencia Roca, esta es una materia que hemos incluido este año, que nos va a hablar de evaluación de empresas. Acá tenemos ya un contenido mucho más contable, ¿sí? Que lo contable es la base de lo financiero, pero también, como verán, formas y métodos de evaluación, ¿sí? Valor actual neto, el WACC, bueno, en fin, varios métodos a través de los cuales uno intenta hacer una evaluación de empresas, ¿sí? Obviamente en el mercado de acciones está la capitalización bursátil de esa empresa, pero en los libros contables eso puede diferenciarse. Y además, estos mosquitos, además, no toda empresa cotiza en bolsa. Por tanto, hay algunas empresas que hay que saber cuánto valen. Entonces, tal vez una empresa no cotiza en bolsa y no sabe cuánto vale y la quieren comprar. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿No? De hecho, hace poquito se sumó una nueva empresa, se sumó a la familia de unicornios argentinos. ¿Sí? Ahora no me puedo acordar bien el nombre, seguro a alguno de ustedes le suena. Y tampoco era fácil entender a qué se dedicaba la empresa. Era un rubro un poco muy tecnológico, digamos. Bueno, para venderla a la empresa, que se vendió en más de $1.000 millones, hubo que hacer una evaluación. Y para esto sirve esta materia, ¿no? Después yo doy un breve curso de psicología para inversores durante mi etapa de trader, ¿no? Que yo operé y trabajé durante 4 o 5 años. Algo que me quedó fue todos los libros que fui leyendo y que tenían que ver básicamente con entender las emociones, la disciplina, la actitud frente al fracaso y frente al éxito, y cómo eso afecta también nuestras decisiones de inversión. O sea, invertir, tradear, son cosas donde se juegan mucho, ¿no? O sea, uno pone mucho de sí y genera emociones, y esas emociones a veces pueden jugarnos en contra, entonces hay que entenderlas, tratar de poder manejarlas entre comillas. En fin, en ese curso vuelco un poco de mi experiencia complementada con textos afines y que sostienen lo que voy a proponer. Y también hay unas clases que están dadas por Esteban Venegas Lynch, una persona que ha tenido una historia de 20 años trabajando en los grandes bancos de inversión
de Estados Unidos y nos habla específicamente sobre Behavioral Finance, que también es la psicología aplicada a las inversiones. Julián Josovich, al cual algunos de ustedes conocen del diario El Cronista, tiene un curso corto dentro del diploma sobre análisis técnico, y en la materia análisis de contratos financieros derivados, es decir, futuros, opciones y todo tipo de derivados financieros, vuelve como profesor Manuel Ollamburu. Y por último, tenemos el curso de Administración de Carteras de Inversión, que esto por sugerencia de los alumnos del año pasado, lo pasamos hacia el final de la cursada, porque lo que ellos nos decían es, necesitamos comprender algunos conceptos previos antes de tener la materia de Gustavo Nefa, que es Administración de Carteras de Inversión, donde Gustavo además hace un trabajo muy práctico con los alumnos. Entonces, donde los alumnos tienen que armar su propia cartera, pero para eso tienen que tener conocimientos previos, ¿no? Entonces, acá hay una especie de gran trabajo práctico, de gran aprendizaje práctico sobre riesgo, retorno, cómo hacer una cartera balanceada, etcétera, etcétera. Ya les mencioné un poco a los profesores, pero lo repasamos, ¿sí? Adrián Rabier da análisis económico, Adrián es economista, es director de la maestría en Economía y Ciencias Políticas de SEADE, y digamos que ha dedicado su vida a la academia, ¿sí? Tiene un gran número de papers publicados referidos a teoría monetaria, historia del pensamiento económico, curva de Phillips y demás, ¿no? Bueno, estoy yo, ya hablé un poquito de mí, así que no voy a profundizar mucho. Diego Martínez Bursaco, licenciado en Economía por la UBA, con un posgrado en especialización en Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio. Manuel Ollamburu, ahí que me olvidé a dónde trabajaba, veamos. Acá. Es gerente de desarrollo del mercado de capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. ¿Bien? Bueno, y además, como verán, es docente de múltiples instituciones de muchísimo prestigio, ¿sí? Y es licenciado en Economía con especialización en mercado de capitales. Después lo tenemos a Matías Larra, profesor de matemática, ¿sí? Actuario, profesor en la UBA también. Roberto Kachanowski creo que no necesita presentación, Aldo Abraham tampoco, están permanentemente en los medios opinando muy razonablemente siempre sobre la economía. Iván Kachanowski, que es doctorando en economía por la Universidad Católica Argentina, licenciado en administración, máster en economía aplicada y hoy por hoy economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso y profesor de SEADE hace ya varios años también. Después tenemos a Florencia Roca, que es directora del Departamento de Finanzas en la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín. Les contaba al inicio de esta charla que la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala es una de las musas inspiradoras que dio lugar a la existencia de SEADE. Así que, tanto para Florencia dar clases allá debe ser un orgullo para ella, pero también para nosotros es un orgullo tenerla dando clases con nosotros, ¿sí? Así que, y los últimos dos, bueno, Julián Josovich, economista también, profesor en Ditela, magíster en finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Y por último lo tenemos a Gustavo Nefa, ¿sí? Que es licenciado en Economía, máster en Dirección Bancaria del SEMA y MBA de la Universidad de Rochester en Nueva York, todos dedicados profesionalmente, sobre todo nuestros profesores de finanzas, todos dedicados profesionalmente a la finanza, ¿no? Que eso también es un diferencial, porque tenés profesores que no solo están en la teoría, sino que también tienen las manos en el barro, ¿no? Y tienen la práctica. Así que bueno, esa es un poco la presentación del programa. Como les decía, dura un año, son 3 veces por semana, se cursa totalmente virtual. Estos son nuestros profesores y estas son nuestras materias. Estoy disponible, aquí estoy, si tienen dudas concretas, alguna pregunta que quieran hacer, abran el micrófono muy tranquilamente y conversamos.
¿Estamos bien? ¿Me pregunta? Vamos, anímese, ahí está, Augusto. Sí, yo tengo una. Em, y ya que estamos hablando de finanzas, hablemos de las finanzas personales. Sí. No, digo, asegurar cuál es el costo de la inversión en el programa. Eh, el programa consiste de una matrícula y 10 cuotas Ujú. de aproximadamente 22.400 pesos por mes. Así que Ok, el costo total son 22.000 por 11, digamos, más o menos. 200 y pico mil pesos en el año. ok. Bien, gracias. De nada, gusto. Hola, Hola Mariano, ¿cómo te va? ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo te quería hacer una pregunta que no sé si es muy relacionada exactamente al diploma, pero ya que contaste que te dedicabas al trading y qué sé yo. eh, o sea, yo tengo un cierto interés, cuando dijiste, viste, que fuiste a estudiar tu verdadera pasión, que era economía, siendo que, o sea, a mí como que trato de interesarme en finanzas porque parece muy aplicado y rentable, pero en realidad lo que me gusta es eso. Y, y no sé vos, o sea, ¿qué recomendación podrías dar a alguien con... Yo en este momento ni siquiera estoy estudiando economía, digamos, pero, o sea, ¿cómo podría saber si realmente me gusta finanzas o si me gustaría estar más ahí en la academia de lo teórico, digamos, de otra perspectiva, Ok, digamos? entiendo, perfecto. ¿Vos qué estudiás? ¿Estás estudiando una carrera? Sí, matemática. Wow. ¿Y qué te llevó a estudiar matemática? Y porque me gusta economía y dije, sería bastante polenta ser matemático y después economista. Wow. No sé si voy a terminar si voy a llegar a hacer todo eso, pero Tremendo este, desafío. Bueno, a ver, claro, está bien lo que vos planteás. Evidentemente, las finanzas, o sea, formarte en finanzas, te va a dar un campo práctico de trabajo. O sea, te va a dar una aplicación concreta que vas a poder dedicar a cuestiones muy concretas de administración financiera. Vas a poder trabajar en cualquier empresa en el área de finanzas, podés también aspirar a estar en un banco, en los bancos de inversión. El economista que se dedica a las finanzas, digamos que en términos de ingresos, como tendencia general, y va a estar por encima de la media de los economistas. Es como lo más atractivo, digamos, ¿no? Pero bueno, también tenemos economistas dedicados a las finanzas que pueden estar debatiendo sobre economía. Por ahí Gustavo Nefa sería un caso, ¿no? A ver, a Gustavo Nefa a veces lo invitan a un programa de televisión y él habla desde las finanzas, pero también tiene un espacio para comentar sobre cómo va la macro, porque una cosa está relacionada con la otra. Eh, y ahora, si te interesa por ahí el área más académica y de estudiar el debate sobre los teóricos o sobre, no sé, para poner temas recientes, y bueno, la desigualdad del ingreso y de patrimonios y de cómo resolver el problema, si hay que resolverlo, si es el mercado, si es el Estado, y ahí tal vez tendrías que ir hacia a una carrera más economía, un trabajo más académico. Bueno, pero los ingresos derivados de eso, por lo menos en Argentina, van a ser más bajos, digamos, ¿no? Entonces todo eso tiene que entrar en tu análisis. En mi caso me dediqué a lo que me gustaba y en su momento, trabajando como trader, yo encontraba que me iba bien, pero mis expectativas para trabajar de trader estaban mucho más arriba. Yo decía, bueno, si yo me voy a dedicar a esto, hoy gano 2, pero yo quiero ganar 12. Entonces decía, no, y no me veo ganando 12, me parece que esto va a quedar acá. ¿Y entonces qué hago? Y no, entonces para eso prefiero seguir la carrera que me gusta y por ahí ahora empiezo ganando menos, pero a lo largo de los años voy a ir ganando más, ¿no? Entonces por ahí por eso fue que yo decidí cambiar. Eh,
bueno, eso sería lo que te diría, ¿no? No hay consejos como para todos, pero bueno, te di una idea y te conté un poquito brevemente mi experiencia y por qué finalmente terminé cambiando, ¿no? Y me divertía mucho mi trabajo, estaba bueno, aprendí un montón, pero hoy estoy, digamos, siento que hago lo que me llena, no sé, entonces eso Pero también si podía llegar a 12, por ahí la historia era distinta. probablemente, pero por ahí me hubiera retirado después de 5 o 6 años de trabajar ahí, y ahí por ahí me hubiera dedicado, después de No por algunos el años, tiempo, digamos. a la economía, qué sé yo. Así que bueno. ¿Qué más? Gracias. Hola Iván, ¿cómo andás? Andrés, ¿cómo andás? ¿Qué haces? Bienvenido. Todo bien, todo bien. No, quería comentarle más que nada que yo ya estoy cripto. Ah, genial. Me metí más que nada para escuchar un poco más de la introducción y comentarle al resto de los chicos que yo también elegí, tenía en vista otros posgrados de otras universidades, digamos, como UAD y demás, pero como que se centraban mucho en el tema de lo que era un CFO, digamos, un gerente de finanzas, pero no hablaban, como decía vos, de la parte de economía. Así que Claro. un poco eso fue lo que me hizo decidir a mí por ese ADE. Genial. Y nada Sí, más, sí. es un comentario. Y bueno, y comentarte que la pregunta apunta a lo último, es si en ese ADE hay bolsa de trabajo o algún tipo Buena pregunta. La verdad es que de por ahora sí. no contamos con una bolsa de trabajo que yo sepa, pero es una inquietud que la voy a transmitir para ver qué se puede organizar. El año pasado hicimos contacto con la gente de Vima. La gente de Vima nos dio unas charlas sobre cómo utilizar su plataforma. De hecho, los alumnos tuvieron, dale gusto, no hay problema. Los alumnos tuvieron una capacitación sobre cómo utilizar la plataforma de Vima y tuvieron acceso a ella por unos meses, digamos. Así que vínculos con el mercado estamos generando y tenemos que ver qué más podemos hacer en ese sentido. Sí, más que nada para tener, viste, una comunidad, una red de contacto Totalmente, como para totalmente. poder ingresar en el mercado. Desde ya. Es es un buen comentario, una idea para tener en cuenta. Bueno, te agradezco, te mando un abrazo. Gracias a vos, Andrés. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Ahí veo a Tobías, Sergio, pero bueno, Hola Iván, sí, yo tengo una pregunta. dale. Digamos, yo no tengo el título de la facultad de la universidad todavía, estoy cursando economía. Yo quería saber cómo era para cursar la diplomatura si no tenés un título universitario, si hay que hacer algo especial o igual que todos, digamos. ¿Vos en qué año de la carrera estás? No, yo estoy en el primer año. Primer año de la carrera. Habría que evaluarlo, habría que evaluar tu caso detenidamente. En principio, podrías cursar el diploma, pero tal vez digamos, no es que se requieren, el diploma tiene esto también, vale decirlo, no se requieren estudios previos, porque está accesible. Con la materia de análisis económico, digamos, hay pero bueno, hay algunas materias que sí pueden ser un poco más difíciles, derivados financieros, pero le hemos dado un contenido en donde, digamos, se puede acceder, ¿no? Porque vas a tener matemáticas, vas a tener estadística, pero puede llegar a resultar un poco costoso en el caso de alumnos que no vengan con una base ya importante, ¿no? Pero podemos conversar con vos, Tobías, tu caso, hacer algún test de nivel y si está todo ok, podrías empezar a cursar, ¿no? Así que escribile a Manuel, que está ahí, que creo que dejó su mail. Ah, bueno, el mail es el de Noelia Robles, noeliarobles@sad.edu.ar y lo evaluamos. Bárbaro, muchas gracias.
Muy bien. Bueno, me parece que estamos, ¿no? Ahí está. Bueno, chicos, nada, gracias por estar. Espero que haya servido para aclarar algunas dudas. Y cualquier cosa, hablan con Noelia, nos escriben mails y estamos a disposición. Vale, un abrazo. Gracias por todo. Un abrazo.